Miraflores es un distrito que también absorbe o significa alternativas importantes, por ejemplo, para trabajar, alternativas importantes donde se concentran importantes empresas, es destino de negocios. Miraflores es un distrito que recibe muy bien al turista, es un distrito que tiene una importante infraestructura hotelera como hoteles 5 estrellas, es una ciudad que tiene una oferta gastronómica interesante, que está bastante bien posicionado como una oferta gastronómica de primer nivel. Tiene excelentes ámbitos recreativos en diferentes niveles, se dan campeonatos de tabla, se practica el parapente. Miraflores es al final un distrito donde hay un poco de todo. Y cuando uno tiene una ciudad de este tipo, lo que hay que pensar es cómo manejarla. Y en ese sentido creo que hay dos conceptos fundamentales. En primer lugar, la zonificación, la manera como se organiza en el territorio esta diversidad de usos del suelo. Y la segunda, el manejo de las escalas. Entender que hay actividades que tienen un ámbito local, actividades que tienen un ámbito metropolitano y, por qué no, actividades en respuesta a esta vocación turística que tienen un ámbito internacional. Pero, además de ello, entendemos que en Miraflores, en el proceso de planeamiento para Miraflores hay conceptos transversales que tienen que ver con orden, calidad y protección del medio ambiente. Digamos que son conceptos que están presentes en todos los niveles de planeamiento, de planificación para el desarrollo de Miraflores. Hay muchísimos temas de que conversar en cuanto al desarrollo urbano de Miraflores, pero vamos a centrar la exposición en dos temas: en los usos del suelo y en la movilidad urbana. Como les decía, disculpen, este concepto de densificación no es una densificación gratuita, no es una densificación donde el único beneficiado es el constructor, sino es un concepto de densificación que Miraflores está evaluando, aplicar como piloto en Santa Cruz, que tiene que ver con una densificación donde la municipalidad es el mediador entre el inversionista y el privado. De manera que la densificación, además de incrementar altura, significa la incorporación de áreas verdes donde no existen, ¿no? Acá se trata de graficar dos ejemplos de un conjunto de manzanas, por ejemplo, donde una de ellas desaparece como área edificada y se convierte en área pública, con equipamiento, con alternativas de recreación. Es una fórmula que se usa en muchas partes del mundo, se usa en Brasil, se usa en Chile, se usa en Argentina, se usa en España, y estamos intentando adecuarla. Claro, la normativa peruana, como señalaba el arquitecto Vargas Villa hace un momento, no está preparada, no es como en España que existe una ley del suelo, pero de todas maneras estamos haciendo los esfuerzos por ver cómo adaptamos este tipo de metodologías exitosas en muchas partes del mundo para intentar lograr resultados de regeneración urbana en Miraflores. La siguiente lámina, por favor. Podemos entrar por un momento a la zona de borde del Paseo de la República. Para la consolidación de estos ejes gastronómicos y cuáles son aquellos usos en los que se debe eliminar compatibilidades para impedir que se generen impactos negativos, ¿no? Otro elemento importante para la consolidación de esta cultura gastronómica en Miraflores, y que es también una labor en la que ya viene trabajando la Municipalidad de Miraflores, es el manejo de los estándares de calidad. Recientemente Miraflores ha emitido la ordenanza 348, que justamente apunta a eso, a la consolidación de estándares de calidad para la gastronomía de Miraflores. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, es ahora la obligatoriedad de tener restaurantes hipotermales en la mar, cosa que antes no existía, ¿no? Son medidas mediante las cuales Miraflores empieza a consolidar una estrategia de desarrollo urbano. La siguiente lámina, por favor. La cultura cosmopolita. ¿Qué significa la cultura cosmopolita? Significa posicionar a Miraflores como ese centro ni siquiera metropolitano, sino internacional. Aquí básicamente hablamos del eje largo-pardo y de la importante oferta de hoteles que debe empezarse a posicionar progresivamente en este eje, que es el eje de conexión con el centro histórico de Lima y que remata finalmente en Larcomar, que, como bien lo señalaba anteriormente, es el segundo destino más visitado de Perú. Entonces, cae de maduro, es absolutamente lógico pensar en un eje que responda a esta oferta turística, y eso tiene que ver con hoteles 5 estrellas. Ya está el Marriott, ya está el Hotel Las Américas, ha llegado el Ibis, y hay que empezar a trabajar en ese posicionamiento de infraestructura de primer nivel, nuevamente a partir de las compatibilidades de uso y los estándares de calidad, y obviamente también a través de la infraestructura pública. No podemos pensar en desarrollo si la municipalidad no apuesta por la infraestructura pública. Lo que tiene que ver con el peatón, donde está la ciclovía también, y lo que tiene que ver con el vehículo. Antes
y la organizamos en función de los principales espacios públicos del distrito. Nosotros le llamamos atractores, ¿no? Tenemos la Huaca como un atractor turístico, histórico, cultural, tenemos el centro de Miraflores como un atractor comercial, tenemos el Parque Reducto como un atractor conmemorativo, lo que se va a implementar en el Cuartel San Martín como un atractor empresarial, la MAC como un atractor gastronómico, los malecones de Miraflores como atractores recreativos, deportivos. Entonces, en función de esto que se organiza, la siguiente lámina, por favor. Entonces, hablemos primero de las rutas peatonales y ciclovías. Acá la idea es interconectar los principales espacios públicos del distrito, estos atractores, con rutas peatonales y ciclovías, ¿no? Esa es la labor en cuanto a la movilidad urbana para el peatón. La siguiente lámina, por favor. Aquí hablamos de los estacionamientos. Los estacionamientos, en la visión de desarrollo de Miraflores, deben organizarse en las zonas periféricas a los atractores, donde hay convergencia de gente, donde la gente acude masivamente. En la periferia de esos espacios es que deben existir estacionamientos, y nosotros proponemos los estacionamientos subterráneos, ¿no? ¿Cuál es una distancia peatonal? Una distancia peatonal para nosotros es 300 metros, digamos, ¿no? Porque en otra parte del mundo se manejan 500 metros sin ningún problema. Nosotros entendemos que 300 metros es una buena distancia peatonal en el perímetro de las principales zonas atractivas del distrito donde converge la gente, ¿no? La siguiente lámina y última, por favor. Finalmente, el transporte en Miraflores no se puede entender fuera de la visión del transporte metropolitano, ¿no? Definitivamente la apuesta es por el transporte público. Se señalaba bien hace un momento, ya llegó el tren eléctrico, ya llegó el metropolitano como importantes articuladores de transporte, pero nosotros desde nuestra perspectiva, desde nuestra óptica local, apostamos también por sistemas de transporte local, ¿no? Con diferentes características de ruta y la interconexión con la zona de los malecones a través de funiculares. Acá hay una foto abajo a la izquierda que presenta un funicular en Barranco que existió hasta hace algunos años, y acá mostramos una foto de un funicular actual, contemporáneo, y vemos que es lo mismo, ¿no? Tiene un poco de vidrio y un enchape distinto, pero el sistema es el mismo, y si lo pudimos tener antes, lo podemos tener ahora, ¿no? Entonces, esa es la apuesta que nosotros hacemos para la interconexión vertical. Obviamente un proceso de planeamiento termina en una cartera de proyectos, el proceso todavía está a medio camino y la cartera de proyectos llegará al final, pero bueno, eso es lo que le quería presentar el día. Muchas gracias. Y sin vida saludable, que seguramente más de uno quisiera rescatar. ¿Y cómo sería una ciudad museo según la evolución de estos en los últimos años, en que se los quiere vivos, dinámicos e interactivos? Sería una ciudad que invita a vivirla, que conoce el valor de sus potencialidades, que mostraría orgullosa su historia perceptible y sus altas posibilidades de proyectarse con éxito hacia el futuro de quienes la trabajan, la crean y desarrollan, es decir, la población interesada en el progreso de sus vidas sanas, de sus vidas en sana convivencia con el vecino y el entorno. Javier Luis Arzaburu, iniciador e impulsor incansable de la campaña Lima Milenaria, nos viene mostrando el valor de una parte imborrable, como tantas, de la historia de nuestra capital y sus ventajas, tanto así que la Municipalidad Metropolitana y el Comercio la han apoyado al ser una renovada visión de nuestro lugar que indiscutiblemente durante miles de años ha estado ocupado y que por lo tanto vive en actividad urbana, cultural, tecnológica y comercial. Lo que hay que aprovechar de un emprendimiento de esta magnitud es que es ahí donde tenemos posibilidades de reconocer nuestra identidad en nuestro pasado. Y no se puede olvidar que Miraflores está en Lima. Sobre las inversiones. En los últimos meses se han hecho publicaciones periodísticas sobre inversiones en Miraflores, por ejemplo, y parece que la noticia es buena porque según encuestas de Arroyano Marketing, muchos a los que se les ha preguntado cuál es la evidencia de progreso han respondido porque hay construcciones por todos lados. Lo que tiene de malo es, uno, que la sociedad tiene cierta confusión ante el significado de la palabra progreso, y dos, que no se van a utilizar las edificaciones existentes para instalar esos negocios, en el mayor de los casos, o sea, los símbolos de nuestra ciudad. Como viene siendo, se seguirá destruyendo otra buena parte de más de 150 años de la historia de Miraflores, solo para recibir de forma inopinada la inversión privada, sin, por ejemplo, ponerle condiciones basadas en nuestras necesidades y fortalezas o sin consultar al contribuyente sobre las transformaciones de su ciudad. La actividad inmobiliaria en todo Lima es frenética.
Se destruyen edificaciones que se reconocen histórica y culturalmente, que forman parte del imaginario de las personas que sí se sienten poseedoras de la ciudad que idearon y levantaron nuestros padres, abuelos y demás ancestros. Personas que en algunos momentos se han tenido que atrever a reclamar y aportar por lo que sienten suyo, como el Parque Kennedy, el Palais Concert, Puruchuco y cientos de casos más. Y el sentido de posesión es elemental en cultura porque es uno de los pilares que sostienen la identidad y por lo tanto el progreso de una sociedad. Entonces, ¿por qué creemos que debemos invertir en construir solamente edificios nuevos, exclusivos, homogeneizados y carentes de identidad? Calcos de lo que ya se ha hecho en otras partes del mundo. ¿Por qué creemos que es inteligente invertir capitales en destruir lo que se puede capitalizar? ¿Será que desconocemos nuestra ciudad y sus oportunidades? ¿Será tal vez que nos da vergüenza hacer público lo mal que tratamos lo que nos dejaron nuestros antepasados, lo ínfimo de nuestro conocimiento de la historia y lo poco que significa para nosotros, si siempre la tenemos escondida porque se cae a pedazos, como alguna casa emblemática republicana de balcón corrido en la calle Bellavista, por ejemplo? ¿Será que hemos hecho nuestros los discursos adolescentes de algunos personajes públicos que propalan que hay que olvidar el pasado y mirar al futuro? Entonces, ¿qué futuro se puede planificar o proyectar sin base en la experiencia del pasado? ¿Acaso no enviamos a nuestros hijos a colegios o a universidades para que precisamente les muestren ese pasado? ¿Acaso el futuro profesional no basa su aprendizaje en las ciencias que se han desarrollado en el pasado y que gracias a que se guarda un registro vivo de ese pasado se puede hacer casi todo hoy en día?